Le doy la palabra a la licenciada Mónica Macha. Ella es diputada de la Nación y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es licenciada en Psicología, doctorada en Salud Colectiva y en la actualidad, como bien dije, es diputada nacional. Ahí va, ¿no? Sí, muchas gracias. Buenas tardes, en principio a todos, todas y todes. Muchas gracias María Graciela por la invitación y felicitaciones por la organización de este seminario. Realmente muy importante e interesante poder tener estos espacios de intercambio pensando también en los ámbitos nacionales, pero también en relación a lo que está pasando en los países de nuestra región. Y en ese sentido yo primero situarme desde qué lugar voy a hablar, ¿no? Me parece como que esto también es parte de nuestros posicionamientos políticos, y en términos generales, soy del Frente de Todos, me siento contenida en el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, y dentro del feminismo y el transfeminismo, que es un movimiento internacionalista, amplio, diverso, también poder ahí recortar desde qué lugar siento mi militancia feminista y transfeminista, y en este sentido poder pensarme desde un feminismo popular, plurinacional, antirracista y anticolonialista. Digo, para tener en cuenta también la heterogeneidad de nuestro movimiento y poder entonces situar también con mucha precisión que todas las cosas que encaramos y trabajamos y militamos están también en el marco o están muy contempladas con el concepto de la interseccionalidad, ¿no? O sea, un feminismo que entonces va a poder observar y poder militar y trabajar en pos de transformar desigualdades de género, desigualdades sociales, poder transformar el racismo social, que es parte todavía de nuestras comunidades, y también en ese sentido, pensar entonces en ese modo en que se articulan esas desigualdades a la hora de poder observar y transformar realidades. En ese contexto, el COVID, que obviamente mucho se habló porque es parte del marco de este seminario, para mí tiene como algunas características interesantes para pensar qué es lo que pasó, retomando un poco lo que decía recién Carla, qué es lo que pasó en el Congreso en esos momentos, ¿no? Que por un lado, poder pensar una estrategia de funcionamiento, poder poner a todo el Congreso en esa dirección y que pudiese seguir funcionando, y la tarea de las comisiones, también como habituarnos a una nueva modalidad de funcionamiento. Y creo que hay dos cuestiones, dos leyes fundamentales que logramos sancionar en ese momento. Uno es la interrupción voluntaria del embarazo, una ley muy importante, muy fundamental para poder pensar también en términos de salud de las mujeres y las disidencias, poder pensar en términos también de justicia social, porque si hay algo que marca la interrupción voluntaria del embarazo, aborto, es que es bien diferente el acceso, aún en la clandestinidad, bien diferente el acceso de una persona si tiene las condiciones materiales para llevar adelante un aborto seguro y que si no las tiene, ¿no? Y cómo entonces ahí la función del Estado es fundamental, y hoy, ya a más de un año de sancionada la ley, podemos dar cuenta que tal vez los números de la cantidad de abortos en la Argentina es muy similar a la que teníamos como aproximaciones mientras trabajábamos en un contexto de clandestinidad, ¿no? Donde todavía no contábamos con esta ley, y la gran diferencia en todo caso está en relación a la disminución profunda de las muertes por abortos clandestinos y del acceso para todas las personas que tomen esta decisión en hospitales o centros de salud de financiamiento estatal, en clínicas privadas y en obras sociales. Esto como un acceso concreto, la posibilidad de contar con una ampliación de este derecho efectivo y al alcance de todas las personas que así lo decidan. Entonces esta fue una de las leyes que pudimos sancionar en ese contexto de COVID, y la otra es, hay muchas ahí. Carla hacía una mención de un recorrido de cuánto hemos sancionado en ese contexto, pero yo quiero traer, por un lado IVE y por otro lado también el cupo laboral travesti trans, porque dentro de las situaciones que mostraba el COVID, ¿no? O sea que las desigualdades que estaban y que lamentablemente muchas todavía permanecen en nuestra sociedad,
pero cómo se profundizaron en ese contexto. Y entonces la situación de las compañeras travestis también mostraba la situación de, o sea, esa violencia estructural en todos los aspectos, en todos los ámbitos, y cómo contar, en principio con un decreto presidencial para lograr el cupo laboral travesti trans en la Argentina, y en segunda instancia la ley, ¿no? También esta situación que generó rápidamente un cambio en la vida de las personas, y esto, digo, venimos escuchando testimonios de muchas compañeras que tal vez de estar antes del cupo, en una situación de prostitución, a partir del cupo empezaban a estar en un espacio de trabajo formal, con todas las características y los derechos que esto implica, y también con la posibilidad enorme de poder pensar y poder proyectar un futuro y un presente diferente. Y en esa línea también de qué cuestiones profundiza el COVID, también se planteaba acá, creo que lo decía también Graciela y Carla, está el tema de la violencia, ¿no? De repente muchas mujeres se encontraron por necesidad de estar en esta cuarentena y en esta situación de aislamiento, que en realidad nosotros lo llamamos aislamiento social, yo creo, visto hoy a posteriori, que fue un error, porque el aislamiento era un aislamiento, si se quiere, más físico, ¿no? La necesidad de poder aislarnos en ese sentido, pero aislamiento social tiene un peso que después, a lo largo de poder pensarlo también en términos de salud mental, deja secuelas que hoy estamos transitando y viendo cómo poder transformarlas. Entonces digo, muchas mujeres se vieron pasando muchas horas con parejas violentas. Entonces, digo, esto también como un tema que recrudecía esas situaciones de violencia por motivos de género, y así también muchos niñas y niños en contextos de abuso sexual en infancias y adolescencias, también permanentemente estando con sus progenitores o personas cercanas, porque es una problemática donde la gran mayoría, pero o sea, hablando del 78-80% de las situaciones de abuso sexual en infancias y adolescencias están llevadas a cabo por personas muy cercanas. Entonces, esas situaciones, digo, que también muestran todo lo que tenemos que transformar socialmente, y que yo creo que por un lado yo creo, por ejemplo, con la posibilidad de contar hoy con la ley de IBE, que además de tener un efecto concreto en la vida de las personas, también tiene un efecto político, social y cultural, porque realmente nos va permitiendo no solamente ubicar nuestras definiciones, nuestros derechos, nuestros proyectos, la mirada sobre el momento en que queremos maternar, ¿no? Cuándo decidimos maternar, con quién, cuántos hijos e hijas queremos tener, obviamente como una instancia, como una última instancia, ¿no? Por eso para nosotras siempre el lema de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito estaba vinculado a primero poder contar con los anticonceptivos para decidir, después también con la posibilidad entonces de poder avanzar en esa definición, y en última instancia sí la definición de interrumpir voluntariamente un embarazo. Traigo esto porque si bien acá en la Argentina tenemos una situación en la Cámara donde hay una construcción transversal que nos permite contar con esta ley y con muchas otras discusiones que estamos llevando adelante, bueno, lo que pasó en Estados Unidos también genera una alerta, ¿no?, para el feminismo y el transfeminismo, porque claro, hay una ampliación de derechos, pero esos derechos se sostienen también en una perspectiva y en un contexto político, y si eso no está, o si esos números se modifican, claramente esos derechos que nos costaron tanto y que abrazamos con tanta fuerza y militancia, se pueden perder. Digo, para también poder pensar y ubicar ahí las necesidades que tenemos de estas construcciones regionales para poder sostener esos derechos que hemos logrado. Y en ese marco, digo, pensando en esto que decía recién de las violencias por motivos de género, hay tal vez dos proyectos en los que venimos trabajando y que me parece que tienen que ver también con esto que de algún modo dejó con mayor visibilidad el COVID, y que tienen que ver con la violencia vicaria. Me parece que esto, y más teniendo en cuenta que estamos en un encuentro
regional, poder poner en común este concepto que fue elaborado, diseñado por una psicóloga argentina, Sonia Vaccaro, que vive en España, que viene siendo trabajado muy fuertemente, que supongo que acá nos están escuchando también compañeros y compañeras de Chile, una psicóloga, Bárbara Porter, que viene haciendo una investigación sobre el tema de violencia vicaria, y me parece un concepto muy importante porque es un concepto, nosotros estamos presentando un proyecto para que se incluya en nuestra ley 26.485, que es la ley vinculada a poder erradicar la violencia por motivos de género. Estamos incorporando nuevas tipologías que tienen que ver también con el desarrollo que estamos haciendo en estos años, ¿no? O sea, ¿qué nuevas violencias? Hablaban, la compañera de Paraguay hablaba de la violencia política. Bueno, violencias que tal vez nosotras y nosotros podemos dar cuenta de cómo las sentimos en el cuerpo, en las relaciones, en nuestros espacios laborales, políticos y demás, en nuestras vidas personales, pero que no tenían tal vez nombre, y hoy empezamos a ubicar nombres y empezamos también a poder incorporar esta tipología. Entonces decía de la violencia vicaria, que tiene, además de su concepto, es un planteo que dice entonces que la violencia que una pareja o expareja ejerce sobre una mujer, cuando esta mujer se fortalece, se separa o busca otras alternativas, esa violencia se traslada hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque hay una concepción también de decir, bueno, para esas personas violentas, esos progenitores o exparejas violentas, plantearse que si esa violencia ya no se puede ejercer sobre la mujer, sí sobre los hijos, con el objetivo de dañar a esas mujeres. Entonces, es interesante poder ubicar esto porque para mí, que bueno, yo ya hace varios años soy legisladora, pero antes de ser legisladora trabajé mucho en gestión territorial, municipal, y algo que me parece que cambiaría prácticas también y concepciones, tiene que ver con este concepto, porque entonces es poder ubicar que frente a una situación de una persona que ejerce violencia y esa violencia se traslada, entonces también nos cambia la concepción de la práctica a la hora de intervenir en un territorio, o desde un equipo de salud, o desde un equipo vinculado al tema con perspectiva de género, porque ahí también entra en discusión si una persona que ejerce violencia de repente puede ser un buen padre o un padre, ¿no? Eso, digo, por eso me parece también bien interesante poder pensarlo y trabajarlo, porque empezamos a pensar que tal vez no. Y Sonia Vaccaro, el otro día que tuvimos la posibilidad de contar con ella también en una presentación por Zoom, decía, es como pensar que una persona pueda ser terrorista en Estados Unidos y no ser terrorista en Alemania, ¿no? O sea, ahí como también me parece interesante en esto para pensar la legislación, y traigo también otra cuestión muy importante, que es una tipología que implica la violencia vicaria, donde una forma de ejercer esa violencia tiene una forma económica que significa la situación de los deudores, de los que no pasan la cuota alimentaria. Entonces poder ubicarla en ese lugar y poder darle también toda esa potencia. El abuso sexual en las infancias como también una forma de violencia vicaria, que en los casos extremos implica el asesinato de les hijes, que hay algunas situaciones en nuestros países que empiezan a ser realmente muy preocupantes y que tienen que ver con esa proyección entonces de esa violencia. Y la otra tiene que ver con la violencia digital, ¿no? A la hora de poder pensar también cómo trabajamos con este concepto, con esta tipología, que implica la distribución, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y que también empieza a estar haciendo como mucho efecto en mujeres, sobre todo en mujeres muy jóvenes, porque hay una situación que es esto, es ejercer esa violencia a partir de esa difusión de imágenes. En el caso nuestro estamos trabajando tomando como situación, como una situación disparadora, la situación de una mujer en la ciudad de Bragado, que es una ciudad de acá de la provincia de Buenos Aires, y que a partir de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento por parte de una expareja, y con todo lo que implicó en términos sociales en su pueblo, toma la decisión de quitarse la vida. Entonces, tomando esa situación, tomando también en México que están avanzando con la ley Olimpia. Olimpia va a venir acá el 11 de julio porque estamos haciendo la presentación pública de ese proyecto, y poder entonces ubicar esta nueva tipología en nuestra ley 26.485,
y apostar a esa modificación que necesitamos de nuestra sociedad. Digamos, cómo con estas discusiones regionales podemos ir también generando una problematización de la corporación masculina, concepto de Rita Segato, ¿no? Cómo podemos ir poniendo en cuestión esa corporación tan fuerte que es a veces no frenar la difusión de una imagen íntima sin consentimiento, ¿no? Hay alguien que empieza a difundir, pero hay muchos que continúan la difusión. Entonces, me parece que son también temas que tienen que ver con una agenda legislativa en la que estamos trabajando, que implica incorporación de temáticas tal vez novedosas en los conceptos, pero no en las prácticas, pero no en los padecimientos. Y creo que desde el feminismo y el transfeminismo esta posibilidad, contar hoy en la Argentina, por ejemplo, con la ley de paridad que ha implicado la posibilidad de que muchas mujeres nos incorporemos y podamos estar en la tarea legislativa, aunque no siempre va de la mano, porque no va de suyo que una mujer sea feminista, pero lo intentamos, o sea, cuando entran compañeras que tal vez percibimos que no están muy con esta perspectiva, intentamos poder conversar con ellas y lograr que puedan incorporar esta dimensión también en su forma de mirar la realidad, porque es una desigualdad que está permanentemente. Me parece que esto también abre estos debates. Porque cuando nosotras decimos que lo personal es político, y cuando buscamos la independencia económica de las compañeras y que las compañeras puedan ejercer la soberanía sobre sus cuerpos, estamos planteándonos también poner en discusión una ideología sobre las familias que está muy, muy presente en nuestras formas de pensamiento, ¿no? Si se quiere, de algún modo es el núcleo del patriarcado. O sea, ¿cómo construimos familias diversas? ¿Cómo podemos ubicar que cuando hay un abuso sexual en las infancias y adolescencias no puede haber familia ahí y se rompió? Se rompió y hay que poder tramitar esa situación, pero claro, tenemos un poder judicial que como mantiene esa ideología, difícilmente pueda generar ahí otra intervención. Y entonces aparecen ahí situaciones de violencia institucional para con las mujeres que defienden a sus hijos de progenitores que generan estos abusos sexuales en infancias y adolescencias. Digo, el problema es bien complejo, tiene muchísimas dimensiones, pero me parece muy importante que en un espacio como este, que implica discusión, que implica profundizar los problemas, podamos también ubicar estas dimensiones. Y para cerrar me quedo, en todo caso, con la frase y con esta invitación que hace Francia Márquez, trayendo también la felicidad que yo siento de que tengan en Colombia esta vicepresidenta, de vivir sabroso, ¿no? Y con esta idea de vivir sin miedo y vidas dignas. Yo creo que parte de lo que venimos haciendo desde los feminismos y transfeminismos es luchar permanentemente por una vida sin miedos, por una vida donde las compañeras y compañeros estén fortalecidas y fortalecidas, y donde podamos también convocar a muchos compañeros a repensar los modos en que han construido su masculinidad y la necesidad imperiosa que tenemos de que puedan ponerlo en discusión. Nada más, muchas gracias.